Sí. Bueno, empezamos. Buenos días. Hoy estamos aquí, vamos a presentar un libro que nos ha escrito aquí nuestro compañero Fran. Un libro muy bonito que habla sobre el ideal de lo que deberíamos tener en este mundo, sobre una percepción del medio ambiente, una percepción de la vida en general sobre, pues, sobre el ambiente, no me quiero enrollar porque lo estamos desarrollando así. Y nada, vamos a hablar un poquillo sobre él, que lo conozcáis un poquito, el proceso, de cómo el creativo, que fue muy bonito, cuando él me lo estuvo comentando al principio antes de editarlo y me lo presentó, lo estuvimos leyendo y me pareció una idea preciosa. Y el proceso creativo fue en sí también muy bonito. Así que si quieres, Fran, cuéntanos un poco. Gracias por venir. Buenos días. La verdad, el proceso creativo fue en el curso de diseño. Y mi hijo era pequeño y nos pidieron en el curso de hacer un cuento. Yo he escrito siempre poesía, relatos, novelas, y era el primer cuento que hacía. Pero luego lo he ido mejorando a lo largo de los años y le he ido dando vueltas y he visto que aunque sea pequeño y muy esquemático, refleja muy bien mi idea, ¿no? De preservar el medio ambiente y sobre todo que la historia es muy sencilla, pero el detalle, digamos, está en cuando el protagonista interactúa con el lector, que ahí es donde hacerse preguntar al niño o a la niña sobre problemas reales y datos reales. O sea, el cuento sirve de excusa para plantear problemas reales. Por extenderme un poquito, no me quiero extender mucho, pero muchas veces hemos tratado el cuento como un tema menor. Recordamos a Gloria Fuertes, ¿no? y a grandes autores de cuentos infantiles. Lo tratamos como parece como si fuera un tema menor en literatura, cuando es lo más importante, ¿no? O sea, la infancia, la educación de los críos. O sea, quien de mayor todavía no recuerda, no tiene el Principito, o no tiene ese cuento que le ha marcado y que todavía conserva, incluso a lo mejor le ha hecho un vistazo todavía de mayor. Y aprendemos de las cosas sencillas. Al final, según nos vamos haciendo adultos, vamos complicando todo mucho. Y al final los niños, ellos, no solo los cuentos infantiles, ellos mismos nos enseñan cada día que lo sencillo, que la vida es mucho más sencilla, que complicamos los adultos. Y bueno, eso, yo creo que todos tenemos algún cuento por ahí que todavía revisamos de vez en cuando y volvemos, porque al final la respuesta más sencilla es encontramos la solución a los problemas actuales, ¿no? Y luego el otro eje que también me interesa mucho es cómo la prehistoria y desde tiempos primitivos el contacto, la comunicación que ha habido siempre entre el hombre y la naturaleza. Las leyendas, los mitos, hacían rituales que ofrecían a los dioses de la naturaleza, los chamanes, los brujos, tomaban plantas para comunicarse con los espíritus que pensaban que vivían en la naturaleza, la cultura celta, todo ese mundo así mágico, también me interesa mucho. Y cómo todo eso lo hemos ido perdiendo a lo largo por las ciudades, lo artificial, y cómo hemos perdido ese contacto y esa comunicación con la naturaleza. Entonces, está un poco la mezcla, ¿no? Lo mágico de la infancia, dejarles soñar, no. También ponemos muchas barreras, siempre los objetivos de que no fantaseen, cuando es todo lo contrario. Yo creo que hay que dejarles soñar e imaginar que experimenten en su mundo mágico, que no lo pierdan, porque ya la vida sin querer ya te va cerrando esa ventana. Entonces no hace falta anticipar ese momento, ni irlo anticipando ni cerrando puertas ni barreras a ese mundo mágico.
mundo mágico infantil y mundo mágico del hombre y la naturaleza. Estos dos mundos mágicos ahí es lo que he querido expresar y manifestar. Luego, por supuesto, pues también, pues como estamos explotando y contaminando este mundo, ¿no? Creo que a día de hoy eso está más que demostrado. Y, por decir un dato solo del libro, para haceros una idea, 1 de cada 3 especies de animales está en peligro de extinción. Para eso es un cuento infantil, pero también necesita del adulto que se lo lea, que se lo explique. Y poco más, que agradeceros la visita, que espero que os guste, que yo creo que es un cuento muy sencillo, pero muy explicativo, que merece la pena los críos educarse en expresarla inmediatamente, y a los adultos más. Me gustaría decir una cosilla. Desde la parte educativa, yo creo que el libro tiene una gran virtud, y es que, además nosotros como profesores esto lo valoramos mucho, y es que es mucho más importante a los niños y a las niñas, más que darles respuestas, es plantearles preguntas. Y este libro lo que hace es continuamente plantear preguntas. Da una serie de pequeños datos, establece en cada apartado del relato, te establece una porción de una realidad y te dice, bueno, ¿y sabías qué? ¿Y qué piensas? Lo que un poco es invitar al niño o a la niña a que participe dentro de ese proceso creativo, que por eso te decía yo antes que me interesó mucho el proceso creativo que habías tenido, porque estás invitando continuamente a que el lector, en este caso que es un lector infantil, participe de él y que sienta un poco cómo se estaba sintiendo la persona que estaba haciendo el libro. Claro, no es decir al crío, hay que hacer esto, porque es prepararlo. Es plantear eso, preguntas, que el niño se conciencie, que él se haga la pregunta, él mismo darle que pensar. Y bueno, eso además lo hago de adulto también con los adultos, que otros temas más complejos, pero que la gente se haga preguntas, concienciar. Y en realidad esto es una vuelta a los cuentos antiguos, porque desde los cuentos de Perrault o de los cuentos que hemos leído todos con tenían moraleja, casi todos lo que hacían era plantearte preguntas. Luego ya llegó Walt Disney y de repente empezamos con los relatos muy morales, intentando inducirnos a un cierto tipo de pensamiento, y se cargaron todo, pero hemos tenido un bagaje de cientos de años en los que no había escuelas en aquel entonces todo se planteaba a través de los cuentos. Los niños y las niñas aprendían en casa o aprendían con una persona que sabían del pueblo, y aprendían a través de cuentos y de moralejas que invitaban a los niños a pensar y a poder crecer como personas dentro de aquel ámbito, en el caso de España, un ámbito muy rural. Pero fue a partir de la industrialización en Europa cuando se empieza a inducir hacia un cierto tipo de pensamiento, y ahí nos cargamos la creatividad de los niños, nos cargamos un montón de cosas, y entre otras cosas nos cargamos los cuentos, que es algo muy importante. La mayoría de los cuentos que tenemos hoy en día, que son muy comerciales, lo que hacen es eso, te están diciendo cómo debe ser, qué tipo de personas debe ser y hacia dónde te tienes que dirigir para ser un pequeño adulto. Y este cuento vuelve un poquito a la raíz. Está más que hacer reflexionar. Sí, también has dicho algo importante de la comunicación verbal, también desde la prehistoria. O sea, la prehistoria siempre la comunicación entre la escritura ha sido verbal. Pues todo eso se ha ido perdiendo. Yo tengo el concepto de la creencia de que antiguamente, pues probablemente éramos incluso más inteligentes que ahora. O por lo menos la inteligencia iba en la memoria, y los chamanes, un poco lo que hablaba de los chamanes, pero también conservaban la memoria del pueblo y la pasaban de generación en generación. Entonces, pues eso, con todos los artilugios que hay ahora, no solamente estamos perdiendo la comunicación con la naturaleza, sino también en ese sentido de tener cada vez menos memoria, memorizar menos, contar menos y vivir más al día. ¿Alguien preguntar? Sí. A ver, yo creo que tenemos la falsa idea, o idea equivocada, de identificar el cuento como algo infantil, como algo que no tiene nada que ver con el mundo de adulto. Recuerdo cuando leí El Principito, que precisamente me di cuenta, y ya lo leí de adulto, lógicamente,
que digo, esto un niño no lo entiende para nada. Luego podemos tener multitud de títulos, no solo en papel, sino cuentos que hemos visto después en dibujos animados, en películas, incluso en series de televisión, que efectivamente son cuentos y creemos, por el simple hecho de que sean de dibujos animados, que son de niños y no tienen para nada que ver con niños. Entonces creo que está bien que perdamos el miedo a identificarnos o a leer cuentos, porque al fin y al cabo el cuento no es nada más que una narración surrealista, cuando lo que quieres expresar es, además la idea del cuento precisamente es explicar la moralina, explicar la educación moral a través de personajes ficticios y casi siempre animales, para que sea más fácil digamos, más atractivo a los niños. Pero simplemente es eso, simplemente es buscar la manera de llegar sin usar personajes muy complicados que tengan que ver con el mundo de la filosofía, con el mundo de la religión, con el mundo de la empresa. Si te vas precisamente buscando personajes que sean más fáciles de llegar al niño, lo que va a ser realmente el cuento, con el cuento lo que va a ser encauzando al niño hacia la sociedad en la que está metida. Y reduciendo su capacidad de pensamiento. Claro, por eso hay que tener también mucho cuidado con lo que le estás haciendo llegar a través de los cuentos, porque lo que estás es alienándole. Que duda cabe que la prueba está también cuando vemos que el niño, antes de ir a la escuela, hace sus expresiones pictóricas totalmente surrealistas, pero que él las entiende perfectamente, digo niño o niña. Sin embargo, en cuanto llega a la escuela dice, no, eso no hay que pintarlo así, una pelota es así y no te puedes salir de aquí, pero si yo, ¿qué quieres? Si yo mi pelota aquí, yo la tengo de otra manera conceptuada, ¿por qué me vas a alienar? Y es un peligro, por eso tenemos que dejar la libertad de acceso a la cultura, pero eso también